Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del taller práctico de Angular, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este framework llamado Angular de tipo SPA. En esta clase número 4 vamos a ver, seguimos explorando en este caso cómo trabajan los componentes, sus características, sus funcionalidades y vamos a ver una que es muy importante y dice relación con la forma mediante la cual nosotros podemos comunicar un componente con otro. Cómo podemos hacer comunicación entre componentes. Bien, vamos a ver que hay varias formas, pero en realidad nosotros vamos a usar una que es la más común, una que se trabaja bastante dentro de el mundo, por ejemplo, de Ionic. Bien, en el caso de que te quieras meter después en Ionic, por ejemplo, con Angular. Bien, y es la que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Déjame, que no quise borrar la presentación del video, uno, por eso lo tengo así. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales, siempre organizados por su respectiva categoría. Bien, recuerda también que en el detalle de cada video tienes la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. Y si lo estimas conveniente, si es que tienes un teléfono con Android, bien, puedes descargarte la aplicación móvil a tu teléfono para que también tengas ahí las últimas actualizaciones. Ya vamos a estar presentes en iOS, estamos trabajando para eso. Bien, ok, dicho eso entonces vamos a colocar las manos en el código, ¿te parece? Yo tengo acá listo el Visual Studio, bien, tengo listo el proyecto, lo vamos a levantar acá desde la terminal con ng server, ¿cierto? Esto ya lo sabes hacer, no hay ninguna cosa que explicar acá ni nada, bien. Y mientras el proyecto se levanta, bien, es domingo temprano, así que quizás está durmiendo todavía. Recordamos lo que habíamos hecho en la clase pasada. Aquí en el directorio src, en la carpeta app, nosotros creamos algunos componentes dentro del directorio componentes que nosotros mismos creamos. Bien, acá habíamos hecho un componente artesanal, bien, ya explicamos eso, ¿cierto? Un componente de cero y creamos otro utilizando el Angular CLI. La verdad de las cosas es que la mayoría de las veces, y si no el 99,9,9% de las veces, vamos a hacer los componentes con el Angular CLI, bien, pero nunca está de más, ¿cierto? También saber cómo se crea un componente a mano en el caso de que lo necesites hacer en algún minuto. Bien, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un componente nuevo, bien, vamos a asignarle la configuración necesaria para que nosotros cuando lo referenciemos, es decir, cuando lo llamemos, bien, le podamos pasar parámetros. Y con eso nosotros vamos a estar haciendo una comunicación desde un componente hacia otro. Bien, entonces vamos a ir al Angular CLI. Bueno, primero veamos si es que se levantó el proyecto. Perfecto, hasta acá nos habíamos quedado nosotros. Bien, todo marcha según los planes. Vamos a parar el proyecto acá. Bien, con control C vamos a crearnos un nuevo componente, por ejemplo con ng, ¿cierto? G de generate, C de componente, lo vamos a crear en la carpeta componentes, bien, slash, y lo vamos a llamar, por ejemplo, parámetros. Bien, en realidad se puede llamar manzana al componente, no pasa nada. Bien, está todo bien. Yo la verdad estoy muy enredado todavía con tanto mezcla de comandos entre React, Angular, Ionic, Vue, Django, Rails, en fin. Entonces, con esto deberíamos poder crear nuestro componente. Perfecto, se creó sin problemas. Como estoy en Linux, tengo que ir atrás, ¿cierto? Y ejecutar un chmod 777-r apuntando a la carpeta para que cargue todos los permisos. Entro a la carpeta nuevamente y ejecuto el ng serve para levantar el proyecto. Bien, ahí paré un poco el video. La verdad estoy con una alergia tremenda, así que ahí les pido disculpas un poco por la voz. Ok, volvemos acá, ¿cierto? Todo marcha según los planes, perfecto. Y si vamos a la carpeta, acá debiera estar nuestro nuevo componente. Ya como lo creamos desde el Angular CLI, debiera estar registrado acá en el app.module, ¿sí? Debería aparecer acá, ¿cierto? Ahí está, parámetros component, y acá está referenciado, ¿cierto? Desde el import. Perfecto, está todo perfecto. Entonces ahora vamos a abrir ese componente y vamos a trabajar sobre él.
Vamos a ir a app, componentes, parámetros. Vamos a abrir el component.ts y el component.html, que en general son los dos archivos con los que vas a trabajar. En general. Bien, ya después vamos a ver que le podemos meter código a los demás, pero en general vamos a usar estos dos. Entonces, la idea de nosotros es que nosotros cuando llamemos a este componente, nosotros podamos hacer que se comunique con el componente desde donde está siendo referenciado. En este caso, nosotros lo vamos a referenciar desde acá, desde app component.ts, que es el componente principal. Recuerda que te recuerdas, perdón, que hablamos de eso, ¿cierto?, en la primera clase. Entonces, desde acá nosotros lo vamos a llamar, en realidad va a ser desde el app component.html, tal cual como llamamos a los demás componentes. Bien, una alumna me preguntaba y me regañó, de hecho, bueno, me decía, profe, pero es que usted es muy básico, yo quiero armar una página, necesito armar una página con diseño y todo, y usted se pone ahí a hacer hola mundo, no me sirve eso. Tranquilidad ante todo. Este tipo de funcionalidades son las que marcan la diferencia entre tener el control del framework o trabajar en base a prueba y error. Yo prefiero siempre el primer camino, conocer la herramienta con la que estoy trabajando. Ok, entonces la idea, ¿cierto?, es que nosotros, como te decía, podamos llamar acá a este componente, ¿cierto?, pero pasándole parámetros. Llamémoslo primero. Entonces, por ejemplo, acá en el parámetros component.html, cambiémosle esto, el texto, por ejemplo, hola, desde parámetros, por ejemplo. Bien, lo vamos a referenciar desde acá, desde app component. Entonces decimos acá app parámetros, ahí está, perfecto. ¿De dónde salió ese app parámetros? Recuerda que explicamos, ¿cierto?, nosotros que eso era el nombre que le dabas acá en el selector. Bien, eso ya lo conversamos. Entonces ahora, si revisamos aquí, ¿cierto?, ahí está, me quedó la O con mayúscula, pero tranqui, no pasa nada con eso. Bien, la podemos modificar ahí si es que ahí nos perturba. Yo tengo Asperger, así que esas cosas me perturban bastante. Ok, perfecto. Entonces ahora la idea es que nosotros entendamos dos cosas. Una, que acá nosotros estamos utilizando un componente desde otro. Perfecto, todo bien. ¿Vale? Eso ya creo que debiera estar bastante claro. Pero ahora también nosotros vamos a necesitar, en muchos casos, y esto va a ser algo que vas a tener que hacer muchas veces, vamos a necesitar no solo referenciar o llamar a un componente. También vas a necesitar de alguna forma poder decirle que desde acá, desde el componente, desde donde lo estás llamando, poder pasarle información hacia este componente y que este componente pueda hacer algo con esa información. Bien, entonces para eso, aquí en el parámetros component vamos a utilizar un objeto que se llama, un helper que se llama input. Entonces esto se trabaja así, con arroba, fíjate, no lo vas a colocar en cualquier parte, pero siempre se recomienda colocarlo sobre el constructor, siempre dentro de la clase acá, ¿vale? Si te preguntas qué es esto, fíjate que me lo creó con un implement on init, tranqui, eso lo vamos a ver después, eso fue una parte del ciclo de vida de los componentes, por si alguien ahí se lo está preguntando. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir arroba, input con mayúscula, aquí, input, así, paréntesis, paréntesis, bien, fíjate que, perdón, fíjate que acá arriba, al escribir yo input, el Visual Studio me lo agregó aquí a este import que está acá arriba. ¿Te fijas? Ahí estaba solamente el component y el on init. Ahora me agregó el input. Esto pertenece también a Angular Core. Ojo, si no lo hace el editor con el que estás trabajando, tienes que hacerlo tú a mano. Bien, si no lo colocas acá arriba, el Angular te va a dar error. ¿Vale? Entonces, con este objeto input, lo que vamos a hacer es decirle a Angular que acá nosotros vamos a definir un parámetro que va a ser cargado cada vez que sea llamado este componente. Para eso tenemos que asignarle un nombre a nuestro parámetro. Por ejemplo, podría ser un título, por ejemplo. Bien, y bueno, acá esto puede ser un arreglo, puede ser una cadena de texto, puede ser un número entero, lo que sea. Por ejemplo, vamos a colocar acá dos puntos, string, punto y coma. Acá siempre se recomienda saltarse un espacio ahí, por el que el TypeScript te lo sugiere. Ahí esa línea que me aparece ahí es porque yo soy un tonto, soy un idiota, y no le hago caso a los editores que me obligan a que trabaje los nombres en inglés. Entonces por eso me está reclamando. Si yo le coloco acá title, por ejemplo, ya debiera desaparecer ahí ese texto. Bien, no es algo antojadizo el tema de escribir los nombres de las variables en inglés, y tiene que ver más que todo con los caracteres especiales, porque hay mucha gente, por ejemplo, que hace esto
ñandú, por ejemplo, ahí está bien, está perfecto, debiera funcionar. Pero si declaras una variable con este formato, pues no tiene nada que ver con esta clase, pero te lo comento como un detalle que te puede servir. Esto eventualmente te puede generar problemas a la hora de trabajar con algún lenguaje compilado. Y recuerda que, bueno, eso no lo hemos explicado todavía, pero en el caso de los frameworks SPA trabajan con TypeScript. Entonces TypeScript, perdón, toma todo el código que tú escribes, lo compila, o lo transpila en realidad, a un lenguaje JavaScript final, nativo. Entonces es mejor no complicarse, ¿cierto? Y trabajar con textos que no tengan caracteres especiales. Yo acá lo puedo llamar title, manzana, título y no pasa nada, pero yo lo voy a llamar título, pero te comento porque también me han hecho esa pregunta. Me decían, oye César, a ti siempre te quedan ahí los nombres de las variables con un subrayado dentro del editor. Y bueno, eso ya sabemos lo que es. De hecho, acá arriba fíjate que también está molestándome por lo mismo. Pero bueno, son tonteras eso. Ok, ahí está ya declarado, ¿cierto? El input. Si yo voy acá, arriba, ¿cierto? Al navegador, reviso, ¿cierto? Bueno, acá lo tengo como versión mobile que estaba probando Ionic. ¿Ok? Y todo bien, no pasa nada. Sigue trabajando sin ningún problema. Pero ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ir al app component y ahora, perdón, ahora como nosotros con el input definimos una variable acá, utilizando el input, esta variable nosotros la podemos utilizar acá desde el componente desde donde llamamos a nuestro otro componente, que sería este. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Como si fuera un tag HTML, nosotros acá adentro le vamos a pasar un parámetro, aquí, pum. Y acá le vamos a colocar un parámetro que se va a llamar igual al nombre de la variable que tú indicaste acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le deberíamos colocar acá? Título, exacto, título igual a texto desde el título, por ejemplo. Bien, si yo lo pruebo ahora esto, acá en el navegador, actualizo, no pasa nada, pero eso es bueno, porque significa que Angular me está diciendo que no le molesta lo que yo acabo de hacer. Está perfecto. Si yo, por ejemplo, acá le paso otro atributo que se llame de otra forma, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Bien, vamos a ver lo que pasa acá. No pasa nada. ¿Cuándo va a pasar algo? Cuando nosotros utilicemos ese parámetro acá dentro de nuestro componente hijo, por decirlo de alguna forma. Entonces voy a volver acá a decirle título a esto para que funcione. Bien, y ahora que ya lo tenemos definido acá con un input, ¿cierto? Lo tenemos definido como input acá. Nosotros, por ejemplo, aquí en el HTML lo podríamos utilizar. Por ejemplo, podríamos colocar aquí un H2 o H3, por ejemplo, y decir valor del parámetro es igual a, y ahora vamos a utilizar la interpolación, ¿cierto? Que sería con llave, en este caso, doble llave, y acá le vamos a decir el nombre de la variable que nosotros queremos imprimir, que se llama título. ¿De dónde sale esta variable? Sale de la declaración que hiciste acá en el archivo component.ts. Bien, entonces ahora si nosotros venimos acá a nuestro navegador, fíjate que ahí está. Ese es el título, ¿cierto?, de nuestro componente parámetros y ese es el subtítulo que le colocamos, pero más allá de que sea un subtítulo o no lo sea, bien, acá nosotros tenemos también el igual al valor del texto que nosotros le pasamos como parámetro desde la clase o desde el componente padre, por decirlo de alguna manera. Bien, si nosotros, por ejemplo, acá hacemos lo que yo te decía, de colocarle algún parámetro que no exista acá, de hecho este nombre de parámetro no lo tenemos creado acá, vamos a ver qué pasa, qué es lo que dice Angular. Por ahora no te dice nada, pero es porque estamos haciendo cosas sencillas, pero ya vas a ver más adelante que el framework te va a empezar a molestar con este tipo de cosas. Entonces, la idea es que tengan mucho cuidado con esto. Ahora, déjame volver esto atrás. Título. Perfecto. Ahora, esta es la forma básica, ¿bien? Pero acá nosotros le podemos dar algunas variantes, ¿cierto? Que seguramente vas a utilizar con mucha frecuencia dentro de tu desarrollo. Por ejemplo, fíjate lo siguiente. Vamos a ir al app.component, ¿bien? Y acá nosotros teníamos, por ejemplo, a ver, acá tenemos una variable declarada, mira, que se llama title, que es una variable que en realidad no declaramos nosotros, sino que la declaró el mismo framework, bien, cuando creamos el proyecto, ¿vale? Como nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar esta variable
y pasársela como parámetro al valor de esta variable que se llama título acá. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bien, piensa, ¿cómo se te ocurre hacerlo? Si es que has estudiado algún framework, seguramente ya lo debes haber hecho. Si no, tranqui, yo te voy a enseñar. Acá hay una técnica que nosotros la vamos a utilizar muchísimo dentro del trabajo con Angular. Y esto se llama hacer binding. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer ese binding? En realidad lo que vamos a hacer es generar una parametrización dinámica. Bien, hoy les pido disculpas por mi voz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fácil. Aquí este título, en lugar de colocarlo así, lo vamos a colocar entre corchetes. Bien, título. De esta manera. Bien. Y ahora, si yo lo pruebo, ahora, así tal como está, vamos a ver qué pasa. Fíjate que yo lo tengo ahora el texto pasado así, tal cual, pero ahora eso no le gusta a Angular. Fíjate que él me está reclamando, me está diciendo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, chico? ¿Qué es lo que te pasa? Me estás tratando de pasar un texto a un valor que convertiste en binding. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, pasarle este texto así, en duro, bien, tengo que entender una cosa que es importante. Al yo colocarle corchetes acá al nombre del parámetro que está configurado como input dentro de la generación de este componente llamado parámetros, bien, tengo que entender que todo lo que yo le pase acá, Angular o TypeScript en este caso, lo va a considerar como el nombre de una variable. Claramente nosotros no tenemos ninguna variable que se llama así, ¿bien? Y de hecho es imposible que tengamos un nombre de una variable que tenga espacios. Entonces esto Angular te está reclamando. Si yo quisiera entonces pasarle el valor del texto en duro, yo tendría que colocar comillas simples acá y ahí recién pasarle el texto. Bien, si yo vuelvo acá, fíjate que ahora sí funciona. Bien, podríamos cambiarle el valor del texto para que veas hay algún cambio, no sé, algún cambio. Con ñandú, por ejemplo, lo que sea. Ahí está, fíjate, funciona sin ningún tipo de problema. Perfecto. Ahora, yo te decía que esto en realidad lo vas a hacer en algunas veces, pero la mayoría de las ocasiones el binding lo vas a hacer para poder utilizar objetos del componente de donde estás llamando a otro componente. Entonces, en este caso, vamos a pasarle esta variable que tenemos declarada acá que se llama title. Ah, César, yo sabes que creé el proyecto y no me creó esa variable llamada title. Créela acá. Crees una variable que se llame title o una que se llame manzana, no sé, como tú quieras. Eso en realidad da lo mismo. Bien, de hecho acá podrías crearte una variable que se llame manzana igual a, no sé, es una fruta. Por ejemplo, lo que sea. Bien, y acá dentro del app component, ¿cierto? Aquí en el título, que ahora lo tenemos bindeado, ¿cierto? En lugar de pasar un valor entre comillas, vamos a pasar directamente el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, manzana. Pasémosle manzana, por ejemplo. Bien. Ahora, como nosotros lo tenemos bindeado y no estamos utilizando comillas, el framework va a entender que acá yo le estoy pasando el nombre de una variable. Si es que yo no tengo declarada esa variable, dentro de mi archivo .ts, el framework me va a reclamar. Si yo vuelvo acá, fíjate que ahí me dice valor del parámetro es igual a es una fruta. Perfecto. Yo acá puedo hacer muchas cosas. Puedo jugar con esto. Por ejemplo, podría hacer esto. Mira, por ejemplo, podría colocar una comilla. Hola. Por ejemplo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a crear una variable acá, por ejemplo, que se llame nombre igual a César Cancino. Por ejemplo, colocas tu nombre. No pasa nada. Bien. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, entre comillas, fíjate, tu nombre es igual a... Y acá, por ejemplo, podrías hacer concatenación. Fíjate, más nombre. Fíjate que también puedes hacer esto. Si nosotros lo probamos acá, fíjate que ahí te dice tu nombre es igual a César Cancino, que es el valor dinámico que recibimos. Te fijas que acá tienes bastante flexibilidad para poder trabajar. Más de alguien, sobre todo los que están recién iniciándose en esto, deben estar diciendo, César, que aburrida la clase. Y no, de hecho mis clases son aburridas. Pero más allá de que lo sean, acá esto es algo que muchas veces la gente se salta. Y la experiencia me lo ha enseñado. La gente en general, los que son ansiosos o son ansiosas, terminan, generalmente se saltan esto y después cuando ya comienzan a trabajar con proyectos complejos, terminan complicándose.
Por ejemplo, si es que te quieres meter a un framework para trabajar aplicaciones híbridas, aplicaciones móviles híbridas, vas a tener muchos problemas si es que no aprendes a trabajar con esto, porque esto es algo que se utiliza mucho. Hay dos cosas que se utilizan mucho dentro del mundo de las aplicaciones híbridas. Uno es esto, el binding con input, bien, y otra cosa es el lazy load, que es la carga perezosa, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Bien, entonces ya con esto debiera quedar bastante claro. Les pido disculpas por la voz, está un poquito bobo hablando, pero es porque la verdad estoy con una alergia tremenda por la primavera acá en Chile. Bien, pero ya con esto debiera quedar bastante claro entonces cómo generar la comunicación desde un componente hacia otro. Bien, te sugiero que te hagas un ejercicio en donde te crees otro componente. Fíjate lo que vas a hacer, vas a crearte otro componente, bien, y a ese componente le vas a pasar dos parámetros, le vas a crear dos inputs, y esos dos inputs se los vas a pasar como parámetro acá desde el app component. Bien, es un ejercicio interesante que te va a permitir poder ir jugando con esto. Es más, a uno de los parámetros hazle binding y al otro no le hagas binding para que vayas viendo la diferencia. Por ahí me puedes decir, César, pero es que eso es fácil. Sí, pero créeme que hay personas a personas a quienes les es más fácil aprender metiendo las manos. ¿Sabes quién? Yo. Yo soy muy tonto para aprender cuando me explican. Entonces, la manera más fácil para mí para aprender es haciendo. Entonces, ahí hay muchas personas que me van a entender con lo que acabo de decir y se van a sentir identificadas. Entonces ahí trata de irte haciendo ese tipo de ejercicios. Por lo pronto vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerda que mi sitio web es cesarcancino.com. Cualquier duda la dejas acá y la vamos comentando, ¿cierto? Y nada, nos vemos en la próxima clase. Como siempre, muchísimas gracias a todos y todas.